Estudiamos Torah, Parashá Vayakhel, capítulo 35. Shemot 35:1. Moshe convocó a toda la comunidad israelita, les dijo: estas son las cosas que Hashem ordenó hacer. Este relato es la continuación de Éxodo 34:29, donde dice que Moshe descendió del monte. Eso tuvo lugar el día siguiente de Yom Kippur, cuando Moshe descendió con las segundas tablas. Que en 6 días se haga el trabajo y el séptimo día será sagrado para ustedes. El Shabbat, día de reposo absoluto en honor de Hashem. Quien hiciese en ese día algún trabajo será condenado a muerte. No enciendas fuego en ninguna de tus viviendas en el día de Shabbat. Moshe le dijo a toda la comunidad israelita: esto es lo que Hashem me ha ordenado que les transmita a ustedes. Recolecten de ustedes una ofrenda, literalmente teomá, ofrenda de elevación, para Hashem. Todo aquel que sea generoso de corazón, que done una ofrenda para Hashem, de los siguientes elementos: oro, plata y cobre, lana turquesa, lana púrpura, lana roja, lino de pelos de cabra, pieles de carnero teñidos de rojo, pieles de tahash, maderas de acacia, aceite para iluminación, especias para el aceite de la unción y para el incienso de las especies aromáticas, piedras de shoham, piedras para montarlas en el efod y en el hoshen pectoral. Toda persona dotada de talento natural, sabio de corazón, literalmente dice, entre ustedes que vaya y haga todo lo que Hashem ha ordenado: el tabernáculo, su tienda y su cubierta, sus ganchos y sus tablones, sus travesaños, sus pieles y sus zócalos o bases, el arca y sus travesaños para transportarlos, la cubierta caporet y la cortina divisoria parojet, la mesa y sus travesaños para transportarla, todos sus elementos, el pan de la presencia, la menorá, candelabro para iluminar, sus accesorios, sus luminarias y el aceite para iluminación, el altar del incienso y sus travesaños para transportarlo, el aceite de la unción y el incienso de las especias aromáticas, la cortina de la entrada para la entrada del Mishkan, el tabernáculo, el altar de la ofrenda, o sea, el altar de los sacrificios, su mihbar enredado de cobre, sus travesaños para transportarlo y todos sus accesorios, la pileta de cobre y su base, en las cortinas del patio, sus pilares y sus bases en las que van insertados los pilares, la cortina de la entrada del patio, sus estacas del tabernáculo, las estacas del patio y sus cuerdas, los paños del embalaje, las vestimentas sagradas del sacerdote Aarón y sus vestimentas de sus hijos para cumplir la función sacerdotal. Toda la comunidad israelita se retiró de la presencia de Moshe, y entonces se acercó toda persona a quien su corazón lo impulsó a ofrecer como voluntario, y todo aquel que se sintió motivado a donar para la obra de la tienda del encuentro, para todo lo necesario para su culto y para las vestimentas sagradas. Se presentaron los hombres con las mujeres, todo aquel cuyo corazón lo motivó a donar brazaletes, anillos para la nariz, anillos y apliques de oro para el cuerpo de la mujer, toda clase de joyas de oro. Se presentó todo hombre que quiso elevar una ofrenda de oro para Hashem, el que tenía lana turquesa, lana púrpura, lana roja, lino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidos de rojo y pieles de tahash. El tahash es una especie de animal ya extinguido. Los trajo el que quería donar una ofrenda de plata y de cobre, trajo la ofrenda de naras de Hashem, y el que tenía madera de acacia para cualquier tipo de tarea también lo trajo. Toda mujer dotada de la respectiva capacidad artística, toda mujer de sabio corazón, literalmente hablando, dicen, hiló con sus manos y trajo sus hilados hechos con la lana turquesa, lana púrpura, lana roja, lino fino. Toda mujer dotada de la respectiva capacidad artística, mujer sabio corazón, hilos de pelo de cabra. Era una labor artística extraordinaria, pues hilaban el pelo de las cabras antes incluso de que fueran esquilados. Los líderes trajeron piedras shoham y otras piedras preciosas para montar en el efod y en el hoshen pectoral, y también llevaron las especies
el aceite para la iluminación, el aceite de la unción y las especies para el incienso. Todo hombre y mujer entre los israelitas cuyo corazón los inspiró a traer algo para el trabajo de Hashem Hashem había ordenado a través de Moshe, llevaron su ofrenda voluntaria a Hashem. Moshe les dijo a los israelitas: miren, Hashem llamó a Betzalel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo dotó de espíritu divino, de sabiduría y de entendimiento, de comprensión y de habilidad para todo tipo de trabajo, para hacer diseños textiles, obra de artesano, para trabajar en oro, plata y cobre, para tallar y montar piedras preciosas y para tallar madera, para trabajar en todo tipo de diseño artesanal. Y también dotó a él y a Oholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, con la capacidad de enseñar. Los dotó de aptitud natural. Literalmente los dotó de sabiduría de corazón para que realicen todo trabajo de artesano, artesanía en piedra y madera, de diseñador textil, obra de artesano, de bordador, en lana turquesa, lana púrpura, lana roja y en lino fino, y de tejedor. Estos son los artesanos de todas las artes y los diseñadores textiles. De modo que Betzalel hará todo lo que Hashem ha ordenado junto con Oholiab, y todo aquel que tuviese aptitudes artísticas, literalmente fuese sabio de corazón, a quienes Hashem haya dotado de sabiduría y entendimiento para saber cómo hacer todo el trabajo del santuario de conformidad con todo lo que Hashem ha ordenado. Comentario: Oholiab pertenecía a la tribu de Dan, una de las tribus inferiores en la escala social, puesto que Dan era hijo de Rachel, no era hijo de Rachel ni de Lea, esposas principales de Jacob, sino de una de las sirvientas, y el versículo lo pone en igualdad de condición que a Betzalel, hijo de una de las principales tribus, para evitar discriminar al vulgar ante el noble. Entonces Moshe citó a Betzalel, a Oholiab, todos los que tenían capacidad artística, aquellos cuyo corazón Hashem los dotó de talento, y aquellos inspirados por su corazón a que acercaran a la ofrenda para llevarla a cabo, se acercaran a la obra para llevarla a cabo. Ellos tomaron en presencia de Moshe todas las ofrendas que los israelitas habían llevado para la obra del santuario con la finalidad de llevarla a cabo. Mientras tanto, mañana tras mañana continuaban llevando donaciones. Entonces los artesanos que estaban ejecutando la obra del santuario dejaron sus trabajos y fueron a ver a Moshe y hablaron a Moshe diciendo: el pueblo trae más de lo necesario para la obra que ordenara Hashem. Moshe ordenó y ellos proclamaron en el campamento diciendo: ni hombre ni mujer siga donando materiales o trabajo para el santuario. Así la gente dejó de llevar donaciones. Los que tenían alcanzaban, y aún sobraba para todo lo que había de hacerse. Los más hábiles, literalmente los sabios de corazón, entre todos los trabajadores hicieron el tabernáculo. Lo hicieron con 10 cortinas de hilo de lino, lana turquesa, lana púrpura y lana roja. Lana turquesa, color aguamarina o bien celeste, se obtenía de la sangre de un animal llamado gilazón, que bien podría ser un pez o un invertebrado. Lana roja, literalmente tolat shani, podría ser un rojo mezclado con blanco, lo que resultaría en un tono anaranjado o rosado. Se obtenía de un gusano. Lino en hebreo shash, literalmente 6. El hilo debe estar compuesto de 6 hebras que utilizaba el renombrado lino egipcio, e hizo el tejido con un diseño de querubines, obra de tejedor experto. El largo de cada cortina era de 28 codos y el ancho de cada cortina era de 4 codos. Todas las cortinas tenían la misma medida. 5 cortinas las unió entre sí y las otras 5 cortinas también las unió entre sí, quedando conformados 2 paneles de 5 cortinas cada uno, e hizo hojanes de lana turquesa sobre el borde de la cortina donde termina el primer panel, y así también hizo en el borde de la cortina donde termina el segundo panel. Hizo 50 ojales en el extremo de la primera cortina, e hizo 50 ojales en el extremo de la cortina del segundo panel o conjunto. Los ojales coincidían perfectamente al quedar enfrentados. También hizo 50 ganchos de oro, y con los ganchos unió los conjuntos cortinas uno con otro para que el tabernáculo resultase una unidad. Hizo cortinas de pelo de cabra
Para el techo del tabernáculo hizo 11 cortinas para tal fin. Cada cortina medía 30 codos de largo y 4 codos de ancho. Las 11 cortinas tenían la misma medida. 5 de las cortinas las unió entre sí y 6 de las cortinas entre sí. O sea, en las 11 cortinas hizo dos conjuntos de 5 y 6 cortinas respectivamente. Hizo 50 ojales sobre el borde de la última cortina del primer conjunto. E hizo 50 ojales sobre el borde de la cortina del segundo conjunto. Hizo 50 ganchos de cobre para unir la tienda para que resultase una sola unidad. Hizo para la tienda una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo y otra cubierta por encima de esta de pieles de tajash. Hizo los tablones del tabernáculo de madera de acacia, se colocaban en forma vertical. Cada tablón medía 10 codos de largo, 1,5 codo de ancho. Cada tablón tenía 2 espigas para ensamblar paralelas entre sí. Todos los tablones del tabernáculo los hizo así. Los tablones para el tabernáculo los dispuso de la siguiente manera: 20 tablones para el lado sur, e hizo 40 zócalos o base de plata para colocar debajo de cada uno de los 20 tablones de zócalo, debajo de cada uno de los tablones correspondientes a sus 2 espigas de ensamble. Y para la segunda pared del tabernáculo de su lado norte hizo otros 20 tablones con sus 40 zócalos de plata, colocando 2 zócalos debajo de cada tablón. Y para la pared posterior del tabernáculo en el lado occidental hizo 6 tablones, e hizo otros 2 tablones para los vértices del tabernáculo en la parte posterior, o sea, para el vértice noreste y el vértice sudoeste. Todos los tablones se tocaban por su parte de abajo y junto ascendían verticalmente para quedar unidos arriba por medio de una pieza de ensamble, argolla cuadrada. Así también hizo con los 2 tablones de cada uno de las 2 esquinas, la esquina noroeste y la esquina sudoeste, de modo que para la pared posterior del tabernáculo había 8 tablones con sus respectivas bases de plata, o sea, 16 bases, pues debajo de cada tablón había 2 bases o zócalos en las que se ensamblaba el tablón. Hizo travesaños de madera de acacia, 5 para los tablones de un lateral del tabernáculo, 5 travesaños para los tablones del otro lateral del tabernáculo y 5 travesaños para los tablones de la pared posterior del tabernáculo. La occidental hizo que el travesaño se extendiera entre los tablones de extremo a extremo, o sea, 4 de estos travesaños, los correspondientes a la parte superior e inferior, eran la mitad del largo de la pared, mientras que el quinto travesaño, el central, era largo como toda la pared. Recubrió los tablones de oro, las argollas por donde debía pasar los travesaños, también los hizo de oro, y recubrió de oro los travesaños. La cortina divisoria, el parojet, le hizo de lana turquesa, lana púrpura, lana roja e hilo de lino, obra de experto tejedor, entretejida con un diseño de querubines. Hizo para sostén de la cortina divisoria 4 postes de madera de acacia, los recubrió de oro. Sus ganchos eran de oro y fundió para ellos, para los 4 postes, 4 bases de plata. Las cortinas colgaban de los 4 postes unida a ellos por medio de los ganchos. Los 4 postes estaban ubicados dentro de la cortina, sosteniéndola a modo de respaldo. Para la entrada de la tienda hizo una cortina masaj de lana turquesa, lana púrpura, lana roja e hilo de lino, trabajo de bordador. Los postes que sostenían la cortina eran 5, con sus respectivos ganchos. Para aferrarla, recubrió en oro a la parte superior de los postes y sus cintas, en referencia a las cintas que rodeaban cada uno de estos 5 postes. Las bases de los postes eran 5 de cobre. Betzalel hizo el arca de madera de acacia, en mérito a haberse dedicado a la tarea con mayor esmero que los otros artesanos. El versículo le atribuye el trabajo a él. Su longitud era de 2,5 codos de ancho y de 1,5, y su altura de 1,5. Lo recubrió de oro puro por dentro y por fuera. Le hizo un guarda de oro alrededor, fundió para ella 4 argollas de oro para colocarlas en sus 4 vértices, 2 argollas
para los dos vértices de un costado y 2 argollas para los dos vértices del otro costado. Hizo travesaños de madera de acacia para transportar el arca y los recubrió en oro. Hizo pasar los travesaños por las argollas que estaban a los costados del arca para transportar el arca. Hizo también una cubierta caporet de oro puro. La longitud era de 2,5 codos y su ancho era de 1,5 codo. Hizo 2 querubines de oro macizo. Los hizo de una sola pieza, labrados a martillo, en los dos extremos de las cubiertas. O sea, un querubín de un extremo y el otro querubín con el otro extremo. Los querubines constituían una sola pieza con la cubierta. Los querubines partían de los dos extremos de la cubierta. Los querubines tenían las alas abiertas hacia arriba, cubriendo la cubierta con sus alas. Sus caras estaban dispuestas mirándose mutuamente y a su vez orientadas hacia la cubierta. Hizo la mesa de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos de ancho, 1,5 codos de su altura, y la recubrió de oro puro, y le hizo un guarda de oro alrededor, le hizo alrededor un marco de una tefaj, y le hizo el marco una guarda de oro alrededor, un tefaj largo del puño, cerrado. Fundió para ella 4 argollas de oro y puso las argollas en las 4 esquinas de la mesa, correspondientes a sus 4 patas, adyacente al marco Miscabat. Estaban las argollas, que eran los receptáculos para pasar los travesaños para transportar la mesa. Los travesaños para transportar la mesa también los hizo de madera de acacia y los recubrió en oro. Hizo sus utensilios que estaban sobre la mesa, sus moldes, sus cucharas, sus soportes laterales y sus tubos tipo media caña, que sirven como divisorios entre los panes, todo de oro puro. Hizo la menorá de oro puro labrada a martillo. Hizo la menorá, su base y su columna, sus copas y sus esferas y sus flores eran de una misma pieza. Tenían 6 brazos que emergían de la columna central hacia ambos lados, 3 brazos de la menorá hacia un lado y 3 brazos de la menorá hacia el otro lado, de modo que en total tenía 7 luminarias, pues se debe contar también a que pertenece a la columna central. Cada brazo tenía 3 copas decoradas, una esfera y una flor. Así era con los 6 brazos que emergían de la columna central de la menorá, y en la columna de la menorá había 4 copas decoradas en sus esferas y sus flores. Debajo del punto donde cada par de brazos estaba unido de la columna central había una esfera. Así era para los 3 pares de brazos, es decir, para los 6 brazos que emergían de ella, de la columna central. Sus esferas y sus brazos procedían de ella, de la menorá. Todo era una única pieza de oro puro labrado a martillo. Le hizo 7 luminarias, sus portamechas, especies de pinzas para acomodar las mechas, y sus palas quitacenizas eran de oro puro. La menorá y sus utensilios pesaban un kikar. Todo era de oro puro. El altar de incienso lo hizo de manera que de acacia. Medía 1 codo de largo y codo de ancho. Era cuadrado y 2 codos de altura. Sus salientes formaban una sola pieza en él. Lo recubrió de oro puro tanto su placa superior como sus paredes y sus salientes. Le hizo alrededor una guarda de oro. Le hizo 2 argollas de oro debajo de las guardas de oro en las 2 esquinas de sus 2 lados, como receptáculo para introducir los travesaños. Para trasladarlo, los travesaños los hizo de madera de acacia y los recubrió de oro. Preparó el aceite sagrado de la unción y el puro incienso de especias, arte de perfumero. El altar de los sacrificios lo hizo de madera de acacia. Medía 5 codos de largo y 5 codos de ancho. Era cuadrado y 3 codos de alto. Hizo también sus salientes con sus 4 esquinas. Las salientes eran de él mismo, o sea, de una sola pieza, con el altar, y lo recubrió de cobre. Hizo todos los accesorios de altar, los recipientes, las palas, los tazones, los garfios y las portabrasas. Todos sus accesorios los hizo de cobre. Hizo una rejilla de cobre alrededor del altar, a modo de red, debajo de la banda decorativa que estaba alrededor del altar. La rejilla llegaba hasta la mitad de la altura del altar. Fundió 4 argollas para los 4 extremos de la rejilla de cobre como receptáculos por donde debía pasar los travesaños. Los travesaños los hizo de madera de acacia y los recubrió, e hizo para los travesaños, para las argollas, de
que estaban a los costados del altar. Para transportarlo lo hizo hueco. El altar rodeado de paneles. Hizo la pileta de cobre con sus bases de cobre, los hizo de los espejos de cobre de las mujeres que se congregaban a la entrada de la tienda de reunión para entregar sus contribuciones. Hizo el patio para el lado sur del patio, hizo cortina de hilo de lino, 100 codos de largo, sostenidos por 20 pilares con 20 bases de cobre, una base por cada pilar. Dichos pilares rodeaban el patio y servían de sostén para las cortinas. Los ganchos de los pilares y las cintas decorativas que rodeaban a los pilares eran de plata. Por el lado norte, la longitud de las cortinas eran de 100 codos sostenidas por 20 pilares con 20 bases de cobre. Los ganchos de los pilares y las cintas decorativas que rodeaban a los pilares eran de plata. En el lado oeste, el cortinado medía 50 codos la longitud. Las cortinas que conformaban el cortinado estaban sostenidas por 10 pilares con 10 bases. Los ganchos de los pilares y las cintas que rodeaban a los pilares eran de plata, y el lado este tenía 50 codos. De esos 50 codos del lado este, 20 eran la entrada, o sea que de la entrada hacia cada lado había 15 codos. En esos 15 codos de un lado había 15 codos de cortinas sostenidas por 3 pilares con 3 bases o zócalos, y lo mismo para el otro lado, o sea de la entrada del patio hacia el otro extremo, de modo que de la puerta que entraba hacia un lugar y hacia el otro, las cortinas tenían 15 codos de largo sostenidas por 3 pilares con 3 bases. Todas las cortinas alrededor del patio eran de hilo de lino. Las bases o zócalos para las columnas eran de cobre. Los ganchos de las columnas y las cintas decorativas eran de plata. El revestimiento de las cabezales de las columnas era de plata. Todas las columnas o pilares del patio tenían una cinta de plata alrededor. La cortina de la entrada del patio era trabajo de bordador. Era de lana turquesa, lana púrpura, lana roja, hilo de lino. Medía 20 codos de largo y su ancho o alto era de 5 codos, igual que la altura de las cortinas que rodeaba el patio. Esas cortinas estaban sostenidas por 4 columnas dispuestas sobre 4 bases de cobre. Sus ganchos eran de plata y el revestimiento de sus cabezales y las cintas decorativas eran de plata. Todas las estacas para el tabernáculo y para el patio alrededor era de cobre. Gracias por estudiar Torah conmigo. Que tengan un excelente inicio de semana, o un dulce Shabbat en dado caso. Shalom.